Bueno, a propósito del matrimonio igualitario que se acaba de aprobar en el Parlamento chileno, que fue por muchos criticado y vilipendiado, y por otros aplaudidos y, y recibido de muy buena gana. Bueno, quiero hacer una reflexión, pero esta reflexión a partir de la ciencia de la vida, por lo tanto de la biología, de la selección natural y de la genética. Entonces, partamos por un hecho, por un dato que ya no es controversial. La homosexualidad, en todas sus gamas, homosexual, lesbiana, transexuales o lo que sea, es genética. No hay vuelta que darle que es genética. Ya se están descubriendo incluso los genes o los marcadores genéticos que así lo demuestran, pero los estudios sobre gemelos idénticos ya lo habían determinado hace mucho tiempo, que es genético, o sea, no es aprendido y por lo tanto tampoco es opcional, no es algo opcional, ¿no? Es genético, es un hecho. ¿Qué pruebas eso? ¿Qué cosa lo prueba, por ejemplo? El hecho de que sea abrumadoramente pequeño una minoría que sean homosexuales en cualquier población del mundo. Varían entre el 3% y el 5%, digamos un 4%. Por lo tanto no es opcional. Si esto fuera opcional, por lo tanto fuera elegido, no sería tan poco, tan pequeño. ¿Cómo es posible que el 96 o 97% de la gente no lo elija? Sería casi imposible. Además que así uno tendría que partir de la base que alguna vez hubo un punto cero, donde empezamos a elegir y resulta que el 96, 97 no lo elige. No, eso no es congruente con que fuera elegido. Por lo tanto, ese número indica que elegido no es. Y si no es elegido, es genético. O sea, aparece. Está en tus genes, está en tus cromosomas. Esa es la primera apreciación, que esto es genético. Entonces, la pregunta es, a partir de eso, ¿y por qué tampoco? Porque de todas maneras, el hecho de que sea genético, no se sigue de ahí que algo genético tenga que ser pequeño. Entonces, ¿por qué es tan pequeño? Fundamentalmente, porque los genes que producen esta homosexualidad son genes mal adaptados, así de simple. La naturaleza nos puede haber elegido genes en contra de ella misma. Un espermatozoide con un espermatozoide no se reproducen. Un óvulo con un óvulo no se reproducen. Y la vida es básicamente supervivencia y reproducción. Eso es lo que busca la selección natural. Y es así como se ha evolucionado la vida desde las plantas, desde el reino de los vegetales hasta nosotros. Por lo tanto, cualquier rasgo que nos indique no reproducción, que sería espermatozoide con espermatozoide, por ejemplo, la selección natural no lo puede haber favorecido. Y por lo tanto, por eso es poco. Por eso no puede ser mucho. Porque si fuera mucho, se acabaría absolutamente la especie. Y eso no es lo que ha pasado, porque así no es la vida, ¿no? No puede haberlo elegido. La selección natural va eliminando lo que no sirve para la vida y va dejando lo que sirve para la vida. La homosexualidad no sirve para la vida. Tomando la vida en general, sirve para... O sea, las personas que son homosexuales, claro que viven y sobreviven. Pero esta tendencia a tener sexo, o gustarle, o atraerle personas del mismo sexo, no producen reproducción. Y por lo tanto, a la larga van produciendo menos vida. Y eso es lo que ha hecho la evolución. Eso es lo que ha hecho la selección. Seguramente alguna vez fueron más. Recordemos la Grecia clásica, en que al parecer era bastante más, siempre minoritario porque la vida no puede funcionar de otra manera, pero parece más. 5.000 años después vamos en el 3 al 4%, porque la vida los va eliminando. La selección natural los va eliminando, no puede tenerlos. Por lógica tiene que eliminarlos porque no son aptos para la vida y la reproducción. Los genes que hacen a alguien homosexual, gay, lesbiana, lo que sea, no son aptos para la vida. Un homosexual sobrevive,
Pero si no tiene hijos, no se reproduce. Ahora, ¿por qué son un 4%? ¿Por qué se ha ido reduciendo un 4%? ¿Cómo se reduce por la selección natural? Simplemente porque los homosexuales, lesbianas o homosexuales hombres, tienen menos hijos. Algunos no tienen nada y otros tienen pocos. Porque para tenerlo tiene que juntarse con el otro sexo. Y eso no es lo que ellos hacen naturalmente, así no van. De vez en cuando lo hacen y por lo tanto tienen hijos, pero bastante menos que las personas no gay. Y ese diferencial va generación a generación funcionando. Y por lo tanto ahora son el 3-4% de la población. Van bajando. Así es de simple. Para que algo se vaya extinguiendo, por decirlo de alguna manera, tiene que cada vez reproducirse menos. Eso es lo que están haciendo, por lo general. Y ahora se ha acelerado. ¿Por qué? Porque ahora ya no son tan criticados, ni son perseguidos, y por lo tanto pueden tener las parejas, y son recibidos en la sociedad, entonces ya no tienen que esconderse. Porque, ¿por qué no ha desaparecido la homosexualidad siendo contraria a la biología de la selección natural? Porque igual han tenido hijos. Igual han tenido hijos. Pocos, por eso baja, pero han tenido, por eso se mantiene. ¿Y por qué han tenido? Bueno, porque siendo una minoría han sido muy discriminados. Han sido discriminados por la mayoría que no lo es. De alguna oscura manera, esta mayoría piensa, siente, es impulsada a pensar que este grupo minoritario es peligroso para la sobrevivencia de la humanidad, la sobrevivencia de la vida de los humanos. No es que hagan un estudio, pero algo hay ahí, por eso siempre han sido tan discriminados. Sigue siéndolo, pero cada vez menos y cada vez están más aceptados. No siempre los que lo aceptan significa que están contentísimos, pero lo aceptan y por lo tanto ya pueden vivirlo. Entonces se ha acelerado, porque ahora ya no tiene necesidad de esconderse. Cuando eran muy discriminados se escondían, porque si no eran discriminados en la vida no podían ni siquiera trabajar a veces. Y la mejor manera de esconderse es tratar de hacer una vida más o menos normal, como se supone. Entonces tenían hijos, se casaban, tenían hijos. Pocos, porque eso no es lo natural en ellos. A veces se casaban, tenían hijos, se separaban, pero ya habían tenido hijos y ya se le puede echar la culpa a la separación a cualquier cosa, y no necesariamente por ser homosexual. Y tuvieron hijos, por eso, poco, bajó, pero lo tuvieron y ahí están. Pero ahora la desaparición de esos genes se está acelerando, porque ahora ya no tiene necesidad tanto de esconderse. Por lo tanto, esta celebración por el matrimonio igualitario es casi una victoria a lo pirro. Sí, es una victoria, porque por supuesto ahora pueden casarse y por lo tanto tener una vida a la luz del día, se aclaran las cosas, pueden salir con su pareja, el amor surge y surge en cualquier parte y hay que aceptarlo, pero también significa que ahora no tienen necesidad de esconderse y tener hijos. Y si no se tienen hijos, no se pasan genes. Y las especies se extinguen fundamentalmente porque no son capaces de pasar genes, por lo que sea, en forma natural, como podría ser esta, en forma porque se acaban los recursos que mantienen a una población, o a veces abruptamente porque cae un meteorito, o se produce cualquier cosa de esa. Pero en definitiva son especies que no pueden seguir pasando genes, por lo que sea. Y en este caso, si no se tienen hijos, no se pasan genes. Y si no se pasan genes, no sería la característica. Los rasgos que lo hacen homosexuales o lesbianas no se heredan, se van a acabar. O sea, es una victoria a los pirros porque ahora también, y me parece que lo merecen, son seres humanos que merecen ser felices y estar bien, pero al mismo tiempo están acelerando y se van a acelerar la extinción absoluta. O sea, esto iba a ser la extinción. Así, cuando me dicen, sí, pero ¿por qué existen estos? Si no están, ¿por qué no se extinguieron antes? Por lo mismo, porque tienen hijos y por lo tanto se mantienen, ¿okay? Y además porque la evolución es lenta. Nosotros todavía tenemos mucha gente con muelas del juicio, por ejemplo, que ya no nos sirven para nada, solo aumentan la energía, hay que gastar más energía en tenerlas, y que sí, pero ya no nos sirve ni para la sobrevivencia ni para la reproducción, y por lo tanto lentamente, miles de años, han ido desapareciendo, se desaparece lento, y en este caso además porque de alguna manera al tener hijos se le pone un freno, pero al no tener hijos no se le va a poner un freno, se le va a levantar el freno.
Por lo tanto, es una victoria de los pirros. Bien para ahora, muy mal para el futuro. ¿Okay? Y eso es lo que va a pasar. Y esto no tiene nada que ver con homofobia ni nada. Es simplemente porque así va a ser. Si no se tienen hijos, no se pasan genes. Y la homosexualidad es genética. No es vuelta que darle. Punto. Por lo tanto, no es aprendida. Para los conservadores, no tengan miedo de que se les enseñe homosexualidad a los niños en el colegio. Si el niño no es homosexual, genéticamente le pueden enseñar lo que quieran y no lo va a hacer. Tenemos casos de, ¿no es cierto?, de familias en que el niño, el niño hombre, incluso la niña mujer es lesbiana, el niño hombre homosexual, salieron homosexuales, los padres no lo eran. Porque la homosexualidad, porque los genes no siempre se traducen en lo que viene del padre, qué sé yo, lo del padre también viene de los abuelos, etc. Entonces hay genes que van haciendo sus caminitos y se van juntando y terminó siendo homosexual. Y a pesar de que en su casa no eran homosexuales los padres, no eran homosexuales los hermanos, y él salió, entonces no aprendió, nació así, punto. No es aprendido, es genético. Y si no se pasan genes, se acaba. Eso es lo que va a pasar. Ahora, eso es una cosa. Ahora lo otro, nosotros los seres humanos, que somos del reino animal, por decirlo así, pero tenemos conciencia, lo único que tenemos conciencia y por lo tanto hemos creado derechos y libertades. Eso es otra cosa. Los seres humanos tienen derecho a hacer en su vida privada lo que quieren. El Estado no se puede meter o no debiera meterse en nada. Si alguien quiere casarse un hombre con un hombre, que se case. Mujer, que se case. ¿Qué? ¿Por qué tengo que meterme yo? Es que la religión, bueno, para los religiosos, para que no. Punto. No se puede meter en eso, para nada. Si quiere casarse con dos hombres, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para usted? Para nada. Si él quiere hacer, lo hace. Es una vida privada, el Estado no tiene por qué meterse bajo la sábana suya ni nada, etcétera. Ahora, eso está bien y por lo tanto, con esta ley de matrimonio igualitario también nos dice el Estado ahora nos permite. El Estado no debería permitir nada. Esto debería ser siempre así. No es que el Estado me dé permiso, ahora me está dando permiso. Bien. No, esto no debería ser nada así. Así de simple. Pero por otro lado, como vivimos en el mundo que vivimos, nos gustan las leyes, entonces ahora van a haber más matrimonios homosexuales y van a tener la capacidad de hacer su vida en común, está bien, para ellos, pero no van a tener hijos, porque ahora no necesitan encubrirse. Y vamos a acelerar la extensión. Y esta va a ser rápida, no va a ser muy lenta, porque no son muchos, 4% de la población es mucho. Así que si no se tienen hijos en 2 o 3 generaciones, ya van a ser casi nada, de aquí a 100 años. Por lo tanto, es una victoria a los pirros, bien por sus derechos, mal por su sobrevivencia.